niños. Aquí solamente la ley habla de niñas, niños y adolescentes. Aquí no queremos imposiciones ideológicas. Nuestros niños se respetan, no se mutilan, no se hormonizan, no se los vulnera. En Ecuador solo hay niños y niñas, no hay niños trans. En Ecuador solo hay niños y niñas, no hay niños trans. En Ecuador solo hay niños y niñas. En Quito han hecho presencia también ante la Corte Constitucional, pero aquí en Guayaquil, si usted recordará, licenciado Calada, nosotros se ha convertido esta antorcha de la libertad del Parque Centenario en la expresión de nuestra resistencia constante desde el 2021. Son años. Primero empezamos con el tema de la vacuna, pero hoy con este tema de que quieren imponernos cambio de sexo en niños, cambio de identidad de género y llamar niños trans, ¿vamos? Nos obliga ya esto a tener una reacción inmediata como padres, como sociedad, como familia y todos los gremios de médicos, psicólogos, abogados, en todas las disciplinas. Primero porque somos padres, segundo porque el conocimiento del derecho, en el caso de los profesionales del derecho, se requiere poner ya un freno, hablando justamente dentro de las normas de los principios del derecho internacional, dentro de lo que son nuestro ordenamiento jurídico, el marco de la norma suprema de la Constitución, porque como el pueblo no conoce de derecho, entonces hay que ayudarlo y darle seguridad. Lo que estamos haciendo es una concientización, haciendo conocer sus derechos humanos y que las cosas no son como estos jueces, que porque son jueces, ellos están revestidos para violar la Constitución o interpretarla a su manera o aplicar estandarizaciones de derechos humanos basados en ciertos instrumentos internacionales. Que ojo, tiene que también aquí hacerse un llamado a la Asamblea Nacional, porque cuando se adoptó la Agenda 2030 en el 2015, ¿qué hicieron los señores asambleístas de aquella época? ¿Qué hicieron? Porque podían haber dicho, esto no pasa. Porque el artículo 419, en numeral 4, cuando se afectan derechos y garantías constitucionales, la Asamblea puede emitir un criterio, pero se hicieron los ciegos, sordos y mudos. Hoy tenemos 2025, 8 de enero nos enteramos una sentencia de un caso Salinas, con el cual se quiere obligar al Ministerio de Educación a que se elabore, se diseñe un protocolo de acompañamiento a niños trans en temas de cambio de sexo y identidad de género, en todos los colegios, en todas las escuelas públicas y privadas, y que se difunda en la comunidad educativa. Así dice esa sentencia. Entonces, estamos aquí, continuamos en nuestra resistencia como ya lo hemos hecho. No somos de recién, somos perseverantes. Estamos al pie del cañón, como se dice. Estamos aquí ahora con este tema que forma parte del ODS número 5 de la famosa Agenda 2030, que oculta la verdad. Y la verdad es como casos como estos. Ideología de género. Niñez trans que se quiere meter esos conceptos porque aquí no existe. Y en el Ecuador no existen casos ni evidencia científica. No existe tampoco una norma donde se hable de niñas, niños, adolescentes y diversidades. No, señores, no existe. No existe en la Constitución. El artículo 45 de la Constitución habla de niñas, niños, adolescentes y reconoce sus derechos comunes principalmente que hay que atenderlos. Salud, alimentación, el vestuario, bueno, todo lo que compete en los derechos básicos. Pero de ahí a tocar, a hacer ampliaciones de derechos, no. Siempre, lógicamente, son que el niño, bajo el interés superior del niño, hay que darle la atención, porque es una norma especial, justamente el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Pero estos temas no. Entonces, estamos aquí, licenciados, estamos aquí para darle a saber a la ciudadanía, tienen que empezar a leer. Los invito a continuar en esta lucha, en esta constancia y seguir invitando familiares, a las personas que tienen sus niños, a las madres en las escuelas, a los hijos por sus nietos. Tenemos que correr la voz. No esperen que los medios oficiales lo digan. Ellos dicen las cosas sesgadas. Y tenemos que nosotros salvar al pueblo, como dice esa frase. Solo el pueblo salva al pueblo. Y es una gran verdad.
Entonces estamos aquí justamente a pesar de la lluvia, que gracias aquí a esta carpa de la policía nos ha permitido cubrirnos, pero estamos aquí con lluvia, con sol, llueve, truene, pero estamos presentes cumpliendo con esta labor apostólica, se podría decir, para que los padres se informen y el pueblo tome una decisión y sepa qué atenerse, y la acción que hay que hacer es rechazar con acciones sociales, porque somos los actores sociales. Pues estamos olvidando de que corrupción no solamente llevarse un paquete de dinero, corrupción es omitir acciones y cumplir con la seguridad jurídica, con garantizar los derechos que están contemplados en la Constitución, que se cumpla el ejercicio de esos derechos, pero estamos siendo discriminados el resto de los padres, los niños que no están encasillados en esa conducta, porque tampoco existen niños. A mí dígame dónde está la estadística, donde se diga que hay 5 niñas trans, 5 niños trans, qué sé yo. ¿Dónde está la evidencia? Si ni siquiera la disforia de género se la pueden determinar, porque el niño ya a cierta edad ya supera su confusión, digamos así, pero ahora los van a confundir más. Entonces, esto de aquí es necesario que los médicos, los psicólogos, que se trabaje si es posible con una consulta popular, pero debería primeramente el pueblo estar informado. El pueblo no sabe nada. Los padres están prácticamente solo tomando lo poco que se dice, y hay que estar investigando para darle un poco más de información a la ciudadanía. Entonces estamos esperando justamente que se pronuncie el presidente y vamos a elevar los escritos para pedirle a él que dé su pronunciamiento respecto a esto que está pasando con el Ministerio de Educación y la Corte Constitucional. Porque nuestros niños, la inocencia de nuestros niños es sagrada. Los niños son de Dios, los niños no se tocan. Por eso, con la ingeniera Glenda García y con todos los patriotas valientes que están aquí el día de hoy, nos levantamos a una sola voz, por los que no tienen voz, por los que están siendo vulnerados en los colegios, porque el caso de un niño trans, que tiene ayuda, necesita ayuda emocional, psicológica, y los padres deben ser perseguidos y castigados, porque un niño de 5 años no tiene cómo elegir su sexo, y que los padres arbitrariamente hayan denunciado un colegio por un caso de que ha sido maltratado y vulnerado, y que impongan en el Ministerio de Educación leyes trans por un caso para 5 millones de niños, lo rechazamos. Nos declaramos en resistencia, amparados en el artículo 98 de la Constitución, que nos permite calentar las calles hasta que el presidente Daniel Noboa rechace y derogue esa ley, ese fallo de los 5 verdugos en la Corte Constitucional. Por eso, aquí en la Plaza Centenario, en este parque emblemático de Guayaquil, le decimos no a la niñez trans, hombre y mujer, niño y niña, los creó Dios. Y aquí queremos dejar bien en alto para toda la audiencia de Willer TV. No es una agenda en contra de hombre y de mujer o de trans, es una agenda a favor de la niñez, que se puedan desarrollar, que sean protegidos. Por eso el llamado al presidente Noboa, que no invierta en ideología trans, en hormonización, en corte de genitales, en volver locos a nuestros niños que terminan deprimiéndose y suicidándose, que invierta en educación de calidad, en reducir la violencia, y que a esa ministra de Educación, a esa ministra Zaida Rovira, que se vayan a su casa, carajo, porque no están haciéndole bien a nuestros niños. Con los niños no se juega, no se metan con nuestros niños, porque aquí, con lluvia, como ven ustedes, está el pueblo valiente, está el pueblo decidido de calentar las calles hasta que se derogue ese mandato para el Ministerio de Educación. Y a la señora del Ministerio de Educación, párese firme, rechace esa ley. No queremos agenda trans para nuestros niños, y aquí vamos a luchar en las calles hasta que se escuche la voz del soberano pueblo de Dios. Amén. No vamos a permitir que estos nefastos maten su inocencia, que esto no es más que un punto más en la Agenda 2030, aniquilar la familia, evitar la reproducción, matar la familia, matar la sociedad, disminuir la población, y no lo vamos a permitir. Seguiremos de pie con esta lucha en las calles, por nuestros niños, por nuestra sociedad, por la humanidad. Es importante que ustedes conozcan que esta situación tan difícil de entender, de cómo se pueden haber equivocado en aprobar una ley que lesiona tremendamente nuestro espíritu y nuestro corazón,
frente a los hijos, no solo de los ecuatorianos, sino de otros países que también viven aquí. Vamos a oponernos y vamos a lograr que esa ley sea derogada. Es una aberración jurídica que donde no hay informes técnicos, tanto médicos, psicológicos y psiquiátricos. No podemos en una sentencia optar por un criterio jurídico sin estas bases. No hay una base jurídica para poder resolver de esta manera. Donde, ¿qué es lo que va a pasar en un futuro? Es que los niños y los adolescentes van a ser operados. ¿Qué va a pasar? Los niños y los adolescentes van a tener una herida abierta y toda su vida van a tener que tomar medicamentos. Esto quiere decir que los fármacos pareciera que es un negocio de multinacionales farmacéuticas, donde quieren llegar a todos los países y ya están llegando a Ecuador, ya entraron aquí en Ecuador y se va a perjudicar a mucha gran cantidad de gente porque vamos a tener niños confundidos y vamos a tener adolescentes confundidos. Y ahí va a ser un caos social. Nosotros estamos en esta resistencia para que se revoque, vamos a llegar hasta allá, se revoque esta sentencia que va a perjudicar mucho a la sociedad ecuatoriana. Y como sociedad civil estamos aquí para adelante, para luchar y estar en esta resistencia por la familia y por los niños. Tanto es así, de la mesa técnica que se logró realizar y se llamó, y que dijo la presidenta de la Comisión de Protección de Niñez y Adolescencia, nos lo dijo, nos guste o no nos guste, esa ley va porque la Corte Constitucional así lo ha dispuesto, porque si no les cuesta el puesto a ellos. Ya están trabajando estos grupos material en materia de derechos sexuales. Ustedes saben qué significa ese material, e incluso en Quito ya están filtrando en materia de cívica, hablándoles de género. Es importante que nosotros como seres humanos tenemos cromosomas masculino y femenino, hablando técnicamente. Si el niño es engendrado con los cromosomas masculinos, nace niño y nadie puede cambiarlo. Les pido de favor a las familias ecuatorianas, a las madres de familia de las escuelas y colegios, que ellos tienen que rechazar esta ley que pone la Corte Constitucional. Si nosotros no nos unimos, no estamos en nada. Les pido de favor que vigilen permanentemente a los niños en sus deberes, que revisen los deberes que les mandan a hacer. Y en ese momento invitan a Glenda García, a Carlos Ulva, a Geraldine, al abogado, para nosotros formar un grupo y hacer rueda de prensa para que el pueblo ecuatoriano sepa que estamos mal destruyendo a la niñez ecuatoriana con esta aberrante ley. Por eso les pido de favor a las madres que no saben. Yo estuve en Simón Bolívar, como les dije, estuve recorriendo la parte periférica de Guayas, no saben nada de esta ley. Por eso les pido a las madres de familia que ellos mismos sepan diariamente cómo están los deberes, para si es necesario enjuiciar a los profesores que están obedeciendo a la ministra de Educación. Y si la ministra de Educación se declara a favor de esta ley, también la enjuiciaremos. Para defender a los niños, recuerden que Jesucristo dijo, deja que los niños vengan a mí, porque los niños son... La postura que tengo es totalmente apoyo a la resistencia, por eso estoy aquí con la ingeniera Glenda apoyando la resistencia, porque no estoy de acuerdo en absoluto con todo lo que está pasando, y lo que está sucediendo es atroz. En primer lugar, porque no han tomado en cuenta a la democracia es el poder del pueblo y a nadie se le consultó. El pueblo no sabe que tras bastidores o en gallos de medianoche aprueban leyes. Tiene que ser consultado el pueblo, porque si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? Por favor, esto es un insulto a la inteligencia del pueblo y a todo, a la democracia misma. Por favor, que la Corte Constitucional tome en cuenta a la ciudadanía y a los que realmente pagamos el sueldo de ellos, por favor. Es decir, nosotros estamos aquí pintados. O sea, la ciudadanía no tiene voz ni voto. Por favor, tenemos que ser tomados en cuenta. ¿Qué es eso? Que aprueban este tipo de leyes y la ciudadanía no la conoce. Entonces, por favor, yo creo que ya es hora que el pueblo se levante y por eso estoy aquí apoyando a la ingeniera Glenda y a la resistencia, en contra de esta ideología de género. Por favor, o sea, es hora que el pueblo se levante. Gracias. Eso no se lo vamos a permitir. Y esta sentencia no ha obrado los criterios de estos 5 jueces
han obrado de una manera apartada de lo natural. Todos sabemos que al mundo hemos venido y han determinado nuestro sexo cuando nacimos. Nuestros padres nos han dado un nombre. Estamos en resistencia, somos el grupo de patriotas defendiendo a nuestros niños en contra de una ideología de género que pretende hormonizar, ideologizar, mutilar a nuestros niños. Que en Ecuador son niños y niñas, no hay niños trans. No hay niños trans. En Ecuador solo hay niños, niñas y adolescentes. No hay niños trans. En Ecuador solo hay niños y niñas, no hay niños trans. En Ecuador solo hay niños y niñas, no hay niños trans. Toda la ideología de género, o de vida, salud, justicia y otros compañeros y candidatos que han sumado a esta resistencia de hace 4 años y que hoy se enarbola esta bandera para decirle no a la Corte Constitucional, a semejante sentencia aberrante para obligar en las escuelas y colegios a través del Ministerio de Educación que se instalen baños para niños trans. Eso no se puede permitir, así que padres de familia vayan con fuerza y rechacen esta aberración. Esencia, es una vergüenza inmoral. No sé qué es lo que les ha pasado por la cabeza, pero saben, eso también se llama corrupción. No crean que ahí nomás quedan las cosas. No porque la Constitución los esté protegiendo, que no les pueden abrir procesos penales, que no los pueden tocar. No son dioses. Este pueblo, esta bandera, no se agita por gusto, porque somos ecuatorianos, somos el pueblo soberano. ¿Y saben lo que significa soberano? Libertad. Y este pueblo fue el que les dio a ustedes en delegación para que vayan a actuar en justicia, administren justicia, hagan respetar los derechos humanos y no que se traspasen esos derechos llamándole discriminación para favorecer a este grupo que está financiado por ONG internacionales para destruir este pequeño país. Este país se lo respeta. Si muchos no saben, pues ya es tiempo que empiecen a informarse, porque después va a ser tarde y las consecuencias las pagarán sus niños. No existen niños trans. Aquí no vengan con su cultura abominable. Aquí no es Sodoma y Gomorra. Aquí es Ecuador, un país milenario y tradicional, al cual se lo respeta. Nosotros tenemos una cultura, tenemos una fe, creemos en Dios, tenemos una fe cristiana y creemos en los principios bíblicos. Así que váyanse a otro país si aquí quieren o pretenden hacer lo que les da la gana desde esas facultades que les ha otorgado la Corte Constitucional. O se vamos o los sacamos. Así que país, no podemos permitir este tipo de disposiciones aberrantes. Y señora ministra de Educación, dice usted en la entrevista de Carlos Vera que usted está analizando, está revisando la parte teórica. Dígame cuál parte está revisando. Lo que dijo el Comité de Derechos del Niño sobre ciertas observaciones generales para introducir ampliaciones llamados derechos sexuales. Derechos sexuales para niños de 5 años. Está queriendo introducir el ESI, la educación sexual integral, aquella guía de la ONU. No, aquí no pasa. Aquí no pasa porque este pueblo va a defender a sus niños, a su futuro, como sea y contra quien sea. ¡Resistencia! Que la ingeniera Glenda García dice y habla de la ministra Alegría Crespo. Quiero decirles que se ha invertido en el Ministerio de Educación más de $700.000 para nuevas masculinidades, para pervertir a nuestros niños, mientras la policía tiene que armar desarmada, tiene que andar vestidos de valor, porque no tienen los suficientes recursos para cuidarnos y están invirtiendo en ideología para enfermar a nuestros niños en los colegios. Esto no lo podemos aceptar, es inaceptable. Queremos un Ecuador libre de ideologías, niños que crezcan, que estudien matemáticas, ciencias, hagan deporte, no que se mutilen, ni que se hormonicen, ni que un niño que se sienta niña se convierta en una niña por operación, hormonización. No lo vamos a tolerar ni aceptar. La disforia de género se trata, y cuando los niños llegan a la pubertad desisten de hacerse un cambio de sexo.
exigimos al gobierno, al presidente Daniel Noboa, que mande a la basura esa sentencia de la Corte Constitucional, porque 5 verdugos no pueden decidir por 5 millones de niños ecuatorianos. Y aquí estamos, en resistencia, amparados en la Constitución, artículo 98, que nos da la autorización de estar aquí, defendiendo a nuestros hijos, defendiendo a la niñez. Con los niños, no, los niños son de Dios. ¡Resistencia! Ecuatoriano, es tiempo que te unas para luchar junto a nosotros y terminar con esa ley que pone la Corte Constitucional. Parece que los 5 jueces no tienen hijos, parece que no son abuelos, parece que no tienen niños. Da la impresión que fue un pensamiento fatal. Porque el momento que la justicia tiene una ley, es terrible. Los niños no se los tocan. Jesucristo dijo, deja que los niños vengan a mí, porque los niños son sagrados. Ecuatoriano, únete. ¡Resistencia! ¡No hay niños trans! ¡No hay niños trans! Misión puesta por Dios, porque no somos humanamente nada sin la presencia del Espíritu Santo, y hemos venido a darle la gloria a Dios. Y si Dios manda a la población ecuatoriana, si Dios manda a nuestra nación, entonces esa ley no es puesta por Dios, esa ley es puesta por Satán, es puesta por el diablo, que quiere convencer a la gente para que todos marchemos conforme a su voluntad. Pero la gracia de Dios pondrá en esta nación al presidente idóneo para gobernar. Pondrá en esta nación al presidente idóneo, guiado por su presencia, guiado por el Espíritu Santo, y esperamos que en este gobierno, en estas elecciones, sean guiadas por Dios y no por el hombre. ¡Viva Jesucristo! Sigan a Cristo, sigan a Dios. Dios le bendiga. ¡Vive Jehová! Esas palabras son muy valiosas porque hablamos tanto y lo dejamos al final a Jesús. Él es primero, porque gracias a Él hemos podido caminar y llegar a la conciencia de ustedes. Y llévense este mensaje y transmítalo. Esto no solo es por hoy día. Con mucho sacrificio, con lluvia. Confiamos en que Dios es el único que va a obrar en todo esto que está aconteciendo en nuestra nación. Dios es el único que tiene el control absoluto de toda la nación del Ecuador. No es el ser humano, es la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es la presencia de Dios por medio del Señor Jesucristo, quien es el que va a cubrir esta nación con su sangre poderosa. Y creemos que el único que tiene derecho con nuestros hijos, con nuestras niñas, con nuestros niños se llama Jesús. Él es el único que tiene el control y nada ni nadie los puede tocar, porque Él es el que les ha dado la vida y a Él le pertenece. Así que todo lo que quieran hacer en el nombre de Cristo Jesús queda deshecho de raíz, porque el único que tiene el control absoluto se llama Cristo Jesús, y Ecuador le pertenece a Jesucristo. El ser humano le pertenece a Jesucristo. Quieran o no quieran, los que se quieran oponer, un día van a tener que dar cuentas a Dios. Así como existe un cielo, existe un infierno, y el que no se arrepienta le va a tener que dar cuentas a Dios. Así que los niños, las niñas le pertenecen a Cristo Jesús, y esta nación es de Cristo. La palabra de Dios claramente nos enseña que hay que dejar venir a los niños ante la presencia de Dios, porque de los tales es el reino de los cielos. Si Jesucristo impuso sus manos en los niños, este tiempo es ahora cuando Dios va a imponer las manos en cada uno de los niños, en cada una de las niñas, porque Cristo Jesús está presente en nuestra nación. Cristo Jesús va a hacer un cambio en esta nación, y los niños van a ser ese instrumento por el cual Dios se va a glorificar. En el nombre de Cristo Jesús sea así hecho, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén.